Yo creo que es un fenómeno muy peligroso. Ahora, lo que sería es un poco más optimista en el sentido de las tendencias a la regresión autoritaria en esos países, porque ¿No creo que haya un riesgo de pérdida de la democracia? Yo creo que el riesgo mayor está en incorporar mecanismos autoritarios dentro de un contexto democrático, es decir, dentro del formato de gobierno democrático, que es lo que estamos viendo fundamentalmente en Venezuela. Pero es que ni siquiera el socialismo del siglo XXI, tal y como está formulado, tiende a la reconstrucción totalitaria de esos regímenes políticos. Esas izquierdas se están relacionando con su pasado, en el pasado de cada político de cada uno de sus países de manera diferente. Por ejemplo, una diferencia notable que yo veo entre Lula y Chávez es que Lula tiene una relación de continuidad con las experiencias democráticas del pasado brasileño. En cambio, Chávez llega al poder con una ruptura bastante radical con la democracia venezolana del año 58 en adelante, Rafael, la democracia de acción democrática. Entonces, ahí es donde yo veo la mayor tentación, ¿verdad? Sí. Rafael, llevamos medio programa y todavía no hemos hablado de Cuba. Bueno. Usted es nacido en Cuba, sí. Hoy vive fuera de Cuba, en contra de su voluntad, sí, entiendo. Sí. Ha criticado y ha denunciado a la falta de libertad del sistema cubano. Dígame, ¿hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que en Cuba se produzca una transición a la democracia, una transición, no sé si como la que hubo en España o con otro modelo, o digamos estamos condenados a esperar a la muerte biológica de la persona que hoy gobierna aquel país y a que ese gobierno se herede por sus hermanos, por su familia? ¿Hay posibilidades reales para una democracia a corto plazo en Cuba? Bueno, yo veo pocas posibilidades reales para una transición a la democracia a corto plazo por la resuelta negativa de la clase política en la isla a siquiera entrar en un proceso de reformas tímidas en el plano económico y en el plano de los derechos civiles, ¿no? Veo muy difícil que se inicie una transición a la democracia sin que haya una voluntad de cambio, aunque sea mínimo, en esas élites del poder. La transición a la democracia, lo que sí veo es que es un deseo cada vez más mayoritario en la ciudadanía de la isla y en la ciudadanía del exilio, de la diáspora cubana. Yo creo que hay un creciente deseo de cambio. No necesariamente es el mismo deseo de cambio, no todos los actores dentro o fuera de la isla imaginan el cambio, entienden el cambio, ¿no? Pero creo que sí todos desean cambios. Si partimos, yo creo que la mayoría de la población en la isla desea cambios en la esfera de los derechos económicos y de los derechos civiles. Ahí está claro, todos desean que haya una flexibilización en el régimen de propiedad. Yo creo que la mayoría de la población dentro de la isla quisiera una apertura hacia la pequeña y mediana empresa privada con capital nacional, o sea, una desestatalización de la economía, que es una economía totalmente controlada por el Estado, y también quisieran flexibilización en derechos civiles como entrar y salir de su país sin permiso del gobierno, algo tan básico como eso. Ahora, ya la ampliación de derechos políticos creo yo que sí está muy concentrada en actores bien consolidados como la oposición interna y externa, que son actores que cuentan, aunque el gobierno cubano los mantenga invisibilizados, ¿no? Pasa, siempre podemos pensar que en cuanto se abre la puerta a la democracia, el proceso es imparable, que los intentos de una democracia tutelada, al menos en España hubo un intento de una democracia tutelada que no cuajó, es decir, que una vez que se abre la puerta a la libertad parece sí, que hay un efecto de bola de nieve que hace muy difícil que se pueda parar, ¿no? Sí, por supuesto, y lo vemos también en los nuevos intentos de particular democracia, ¿no? O democracia autoritaria en Latinoamérica, lo vimos en Perú, por ejemplo, con Alberto Fujimori, que fue un gobierno emanado de las urnas, sin embargo, aplicó métodos no democráticos, ¿no? Autoritarios, eso es la gran paradoja, los nuevos inventos latinoamericanos, ¿no? Lo de Honduras también es un nuevo invento, por cierto, sí, creo. Fujimori y Vladimiro Montesinos, que era su brazo armado, digamos, están los dos en la capacidad de regeneración democrática considerable, ¿no? Creo, no es porque sea peruana, pero creo que sí, Perú puede presumir de haber sido uno, aunque se manda la paradoja, ¿no? Que sí hay que decirlo. Pero bueno, lo que usted comentaba de la imparable bola de democracia que deviene tras un gobierno no democrático, aunque sea formalmente sí elegido por las urnas, pues es imparable y aunque los latinobarómetros o las encuestas digan que el latinoamericano pues está dispuesto a renunciar a la democracia, finalmente la gente termina dándose cuenta que no es el mejor sistema, ni mucho menos el autoritarismo y la dictadura, que claro, siempre la democracia con todas sus falencias termina siendo
el menor de los males. Sí, y además que yo creo que incluso en las izquierdas con mayor tendencia autoritaria hay una conciencia muy clara de que es la democracia y los mecanismos electorales y representativos los que los han llevado al poder. Es decir, esas izquierdas democráticas no tienen una legitimidad revolucionaria como la de Fidel Castro, por ejemplo. Poseen una legitimidad democrática y saben que renunciar a la democracia es también cerrarse las puertas para el regreso al poder en el futuro, en caso de que lo pierdan, ¿no? Rafael Rojas, en el momento actual vemos que hay un intento de hablar de unas repúblicas bolivarianas, de un ideario bolivariano que unificaría por igual a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia también, que se quiere incorporar incluso a Colombia. Digamos que si hubiera que explicar una personalidad relevante, trascendental, decisiva en la historia de Latinoamérica, ¿sería Bolívar el que nos ayudaría a empezar a entender lo que pasa hoy en los países latinoamericanos? Yo creo que Bolívar es, lo he dicho en algunas entrevistas, es casi un contemporáneo nuestro, no solo por la claridad con que planteó los principales dilemas de la nueva Hispanoamérica, sino por sus dudas. Es decir, lo que hace a Bolívar un contemporáneo es precisamente el desencanto y no tanto la utopía. Él siempre creyó en que era posible una unión confederal de las repúblicas hispanoamericanas, pero siempre dudó del éxito de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que hay una flexibilidad en el pensamiento político de Bolívar que lo acerca mucho a nosotros. Sí. Y está muy de actualidad porque siempre que hablamos de Bolívar, pues pensamos en la integración latinoamericana. Sin embargo, esto no casa con las fricciones fronterizas que vivimos, ¿no? Sí. Colombia, Venezuela, Perú con Ecuador, Perú con Chile, que ahora mismo está bastante álgido, por lo menos en Perú y en Chile, ¿no? Con un escándalo de espionaje, el contencioso ante la Haya por la frontera marítima entre Perú y Chile. Bolívar, yo también pienso que está bastante de actualidad, ¿no? Pero ¿usted cree que en algún momento esta pretendida integración va a ser posible? Bueno, yo creo que lo que observamos en América Latina hoy no es la aspiración a una integración continental, sino a enclaves de integración regionales, ¿no? Mercosur, UNASUR, el ALBA, toda la zona de Centroamérica y el Caribe, que tiene sus propias lógicas de integración, por lo menos comercial y aduanera, y el gran proyecto de integración norteamericana, en el siglo XIX se le llamaba la América septentrional, que es de México hacia arriba. En España hay un país antes y otro después de entrar en la Unión Europea. Podemos decir que cuantos más mecanismos de solidaridad política y económica hay en Latinoamérica, mejor les va a ir a los ciudadanos latinoamericanos en calidad de vida democrática y en calidad de vida material. Yo creo que la vía hacia cualquier intento de integración continental o hemisférica tienen que ser estas alianzas regionales dentro de Hispanoamérica. Por cierto, que eso los próceres de la independencia lo vislumbraron, porque ellos decían, bueno, se están fragmentando los 4 virreinatos del Imperio Borbónico, el Río de la Plata, el Perú, la Nueva Granada y la Nueva España, se están fragmentando en una docena de repúblicas inventadas. Esas naciones no existían, Bolivia, Ecuador, los países centroamericanos, todo eso era parte de la Nueva España. Entonces ellos mismos decían, bueno, realmente lo que nos conviene es tratar de preservar algún tipo de unidad política en los antiguos virreinatos. Estamos regresando un poco a las últimas décadas del Imperio Borbónico, como si las alianzas regionales reconstruyeran la lógica geopolítica de los viejos virreinatos, ¿no? Como punto de partida para cualquier intento de integración regional, ¿no? Me parece que es un análisis bastante acertado, ¿no? Desde este punto de vista, la verdad, porque efectivamente, ¿no? Por un lado el Virreinato de Perú y tal, la región andina, luego Mercosur, en fin, pero efectivamente, como decía José María, la integración que ha ocurrido en Europa, con la Unión Europea, pues es una protección frente a tentaciones autoritarias y también frente a agresiones de cualquier tipo, ¿no? Y Europa, con todas las guerras internas que ha tenido, es un ejemplo que bueno, yo particularmente... económicas también, de aventuras económicas. Digamos, se hacen menos bobadas cuando se está... Porque hay unas normas que cumplir. Un control de vigilancia de unos sobre otros, ¿no? Efectivamente, pero yo considero personalmente que en Latinoamérica estamos bastante lejos todavía de es cierto. Rafael Rojas, tenemos que ir terminando. Acaba de publicar usted Las Repúblicas de Aire, Utopía y Desencanto en la Revolución de Hispanoamérica, Premio Isabel Polanco de Ensayo, el primer premio Isabel de Polanco de Ensayo, está en la editorial Taurus. Díganos 2 buenas razones por las que los que saben de Latinoamérica y los que no saben de Latinoamérica tienen que leer este libro. Bueno, a mí solo se me ocurre una. Creo que intenté esbozar un retrato
de los fundadores de las repúblicas hispanoamericanas, sin establecer conexiones visibles con el presente, pero creo que la manera en que está contado el libro le permitirá al lector reconocer a esos fundadores como nuestros contemporáneos, es lo que diría, ¿no? Pues muy bien, Rafael Rojas, autor de Las Repúblicas de Aire, que la próxima vez que hablemos con usted, los países que progresan adecuadamente sigan haciéndolo, y en los que todavía no hay democracia o democracia consolidada, podamos hablar de un régimen en el que ha estallado la libertad. Pues sí. Imagino que es su deseo y el de tantos latinoamericanos. Sí, señor. Muchas gracias, José María, y muchas gracias, Yolanda. Muy interesante. Y Yolanda, como siempre, un placer. Muchas gracias y muy amable por estar con nosotros. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Es Latinoamérica un tema de referencia. A lo mejor no hablamos todas las veces que tendríamos que hablar de este asunto que nos interesa, que nos debe interesar a todos los españoles. Si quieren, nos vemos mañana con otro asunto de su interés, con otros dos invitados, ya saben, como siempre, aquí en el Debate CNE+. Hasta mañana.